Pues buenas tardes. Mi nombre es Donovan Hernández y me da mucho gusto participar en este coloquio por invitación de mi querido Luis Jaime, profesor de la UVM ahí en San Rafael y también pues quisiera yo enviar un saludo, además de a todos los asistentes y a la mesa, a la coordinadora de la licenciatura de comunicación. Por causas que son ajenas a mi voluntad, me fue imposible asistir presencialmente a este coloquio que me parece que es muy importante y una oportunidad para reflexionar en común sobre muchísimos aspectos. En particular, me invitaron a hacer un aporte en esta mesa titulada Cambio Cultural, Riesgo e Incertidumbre en la Sociedad Contemporánea. Y bueno, afortunadamente contamos con los medios tecnológicos que forman parte también de este ámbito de la incertidumbre y del cambio cultural en estas sociedades en las que actualmente vivimos, de la información como usualmente se dice. Y yo quiero agradecer en este sentido pues el apoyo, la solidaridad y los medios que me han prestado de parte del colectivo de Muerte, Subjetividad y Cultura, que espero que lo sigan en redes sociales para ver cómo dar seguimiento a sus actividades y al interesante trabajo que hacen en cuestiones de producción cultural actualmente. Entonces, pues muchas gracias por ese crossover inesperado. Y bueno, sin más, voy a comenzar a hacer una breve reflexión acerca de algunos puntos que me parecen particularmente destacables en esta triada de conceptos que me han planteado un poco como en tenor de pregunta quizás, ¿no? Y que yo como profesional de la filosofía y del campo de las ciencias sociales, pues intentaré, más que dar respuestas, establecer como algunas coordenadas a partir de los cuales podríamos pensar estas cuestiones. En primer lugar, estas tres nociones me parece que, aunque las podríamos analizar cada una por su parte, yo seguiré una estrategia diferente. Voy a dividir esta plática en dos grandes secciones, podríamos decir así. En la primera quisiera yo asentar como algunas ideas en torno a lo que es el riesgo y la incertidumbre para, en segundo lugar, abordar tres áreas de lo que me parece que son fenómenos constitutivos de precisamente tanto del riesgo como de la incertidumbre que se vive en la sociedad contemporánea. Pensando particularmente desde el caso de México, en un contexto global y complejo que es la situación de América Latina y en general global. Entonces, primero, la cuestión del riesgo y de la incertidumbre. De primera instancia, la filosofía, algo que nos ayuda a distinguir y a tener claro es que el riesgo normalmente se suele pensar como una situación objetiva, como un riesgo objetivo que es una amenaza, que es una situación de asedio en el mundo, por ejemplo, mientras que la incertidumbre parece ser más bien una actitud subjetiva, es decir, una cuestión que atañe al ámbito de las emociones, que atañe al ámbito de los procesos psíquicos del individuo y de las colectividades. Sin embargo, las distintas sociologías que han surgido en las sociedades, por decirlo de alguna manera, posmodernas, es decir, a partir del siglo XX principalmente, han hecho uso de estas nociones de una manera general como para trazar un diagnóstico de precisamente de las sociedades en las que vivimos. Sociólogos como Ulrich Beck, por ejemplo, tienden a hablar de la conformación después de la Guerra Fría de sociedades del riesgo, es decir, sociedades en las cuales de alguna manera el cálculo del futuro, la necesidad de asegurar espacios de certidumbre subjetiva a nivel social, como por ejemplo las cuestiones de, digamos, sistemas de pensiones, cuestiones de seguridad alimentaria, cuestiones de incluso de servicios sociales como salud, etcétera, forman parte de la lógica dominante. Sin embargo, algo que forma parte de las sociedades del riesgo es cierto umbral, cierto margen de incalculabilidad que hay en los fenómenos
en los fenómenos del futuro. Un ejemplo que le gustaba poner mucho a Beck en este sentido es la cuestión de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, pero también la manera en que nuestras sociedades tratan los residuos y los desechos nucleares, por ejemplo, ¿no? Beck dice que si en el futuro, los arqueólogos del futuro, un hipotético siglo XXIII, digamos, que hubiera pasado una catástrofe climática en el mundo en el que vivimos y encontraran de pronto este tipo de residuos, encontrarían precisamente estos iconos que indican el riesgo de el uso y el manejo de estos desechos radioactivos y nucleares. Sin embargo, muy probablemente estos seres humanos del futuro no tendrían las herramientas con las cuales decodificar el mensaje de este tipo de signos de biohazard, por ejemplo, ¿no? Que son muy usuales de riesgo, o por ejemplo el icono de la calavera, ¿no? Es muy probable que en el futuro el icono de la calavera pueda significar algo muy diferente de lo que nosotros conocemos hoy en día. En ese sentido, el riesgo tiene siempre una dimensión incalculable y eso es precisamente lo que constituye la lógica de este riesgo, ¿no? Y tal vez esta cuestión pensada de esta manera un tanto ansiógena puede detonar precisamente fenómenos como la incertidumbre contemporánea, que es también una tendencia muy marcada hacia la lógica de los procesos de seguridad. Por ejemplo, una de las palabras que más importancia ha tenido como en las gramáticas de los debates en cuestiones de políticas globales, de políticas locales, regionales, etcétera, es precisamente la cuestión de la seguridad. Estamos dando un giro desde hace mucho tiempo hacia una especie de lógica securitaria en este sentido, ¿no? Y si bien la seguridad es un concepto que ha tenido una trayectoria muy compleja y muy amplia dentro de la civilización occidental, por ejemplo, Frédéric Gros escribe un libro fabuloso sobre la razón securitaria, en donde él apunta 4 significados importantes de esta noción. La primera tiene que ver fundamentalmente con un giro subjetivo precisamente en la cuestión de la seguridad. Cómo la seguridad es un factor importante dentro de la vida anímica de los seres humanos, dentro de las cuestiones éticas incluso, ¿no? Gros pone el ejemplo de los estoicos, de los epicúreos, del helenismo tardío, dentro del ámbito de la filosofía, en donde la tendencia ética tenía que ver con lograr un cierto estado de, ¿cómo podríamos llamarle? Ataraxia era la palabra griega, imperturbabilidad sería una traducción aproximada, en la cual el ser humano tenía que trabajar sobre sí mismo, sobre su propio estado anímico para fortalecer de alguna manera la idea de la felicidad y perpetuarla en el ámbito de la virtud. Sin embargo, en la era cristiana, la noción de seguridad va a tener una deriva también muy peculiar, en la cual está principalmente involucrada dentro de el esfuerzo escatológico, como se le llama, de buscar la consecución de una utopía que consiste en lograr en el mundo la llegada del reino de Dios, por ejemplo, ¿no? La seguridad se podía lograr solamente con el momento póstumo de la historia, con el fin de la historia propiamente, en el sentido de el día después del juicio final, por ejemplo, ¿no? Eso, como pensado desde las tradiciones milenaristas, tenía que ver precisamente con esta concepción teológica, accionista de la seguridad. En un sentido muy diferente, a partir del siglo XVII y con la conformación de los estados centrales en Europa principalmente, la noción de seguridad se convierte en el factor y el objetivo último por el cual el Estado se constituye, ¿no? La legitimidad del Estado, el hecho de que el Estado tenga el monopolio de la violencia a partir de la modernidad, es solamente permisible a partir del momento en que el Estado debe de garantizar la seguridad de los individuos, la seguridad de la propiedad privada, la seguridad de
las instituciones fundamentales de la sociedad. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, la lógica y el registro en el cual trabaja la noción de la seguridad es bastante diferente, sobre todo por la conformación de algo que podríamos llamar un nuevo tipo de racionalidad económica que al absorber las principales esferas de la vida social, establece un nuevo tipo de racionalidad en las relaciones sociales contemporáneas. Muchos hablan en este sentido del llamado neoliberalismo, de la economía neoclásica, incluso del postliberalismo, etcétera. Sin entrar muy a fondo en esta discusión y en este detalle, podríamos considerar que los principales cambios sociales que vivimos como de manera acelerada en el tiempo actual tienen lugar principalmente en tres grandes registros, ¿no? Decíamos que el concepto de seguridad se está transformando principalmente por esta nueva lógica, este nuevo tipo de racionalidad económica que absorbe casi todas las esferas de la vida social, y en ese sentido la seguridad tiende a pensarse o bien como un servicio privado, es decir, como un tipo de intercambio económico que tiene lugar entre un cliente y una empresa que ofrece servicios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ocurre este tipo de intermediación, sobre todo en lugares en donde se explotan los recursos minerales, señaladamente en el África, por ejemplo, ¿no? Pero también en América Latina ocurren fenómenos del mismo tipo. La seguridad empieza a convertirse en un factor de servicio privado, decíamos, ¿no? Y esto es parte de esta gran mutación, de este gran cambio, que yo no diría que es un cambio civilizatorio, porque en sentido estricto, a partir del siglo XV, digamos, se ha desarrollado una economía, un sistema económico mundial, que es precisamente lo que llamamos el capitalismo. Quizás la gran diferencia entre el capitalismo contemporáneo, digamos, en su etapa financiera y su vínculo fundamental con los estados, y el capitalismo premoderno y moderno es fundamentalmente, digamos, la velocidad y la aceleración con la cual los principales cambios sociales se están dando y los estamos viviendo como en nuestra esfera de la experiencia cotidiana. En ese sentido, digamos, gran parte de la incertidumbre contemporánea está producida precisamente por severos riesgos que en la realidad objetiva y material han tenido lugar a partir de esta reconversión económica del sistema social en su conjunto. ¿Y en dónde se percibe principalmente esta incertidumbre de la cultura contemporánea? Yo me atrevería a proponer, al menos en esta charla, sin la voluntad, por supuesto, de agotar estos puntos, en tres grandes aspectos de la sociedad contemporánea. El primero es la esfera del trabajo. Me parece que la incertidumbre y el riesgo están transformando su dinámica y su interrelación principalmente en la esfera del trabajo. En segundo lugar, en la esfera de la cultura, entendida de una manera muy general como el campo de las representaciones culturales, que tiene que ver con las industrias culturales, que tiene que ver con el auge de los nuevos canales y medios y dispositivos de telecomunicación, de comunicación a distancia. Y en tercer lugar, en el ámbito de la lógica social, es decir, de la organización social y de cómo vivimos el vínculo en términos de un mundo de la vida compartido en común. Para hablar del primer aspecto, sin ser, por supuesto, exhaustivo, podríamos decir que las condiciones contemporáneas del trabajo están regidas por una tremenda desregulación, por una terciarización del empleo y por digamos, la pérdida constante de lo que eran derechos colectivos logrados a lo largo de grandes y largas luchas sociales a partir del siglo XIX y el siglo XX. En este sentido, si nosotros evaluamos la condición objetiva de los trabajadores, estamos muy por detrás del umbral de derechos que se tenían incluso en el siglo XIX, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las formas de subcontratación contemporáneas, el outsourcing, etcétera, ¿no?
contratos que son temporales, que duran 3, 4 meses, que son contrataciones por proyecto, en los que parece que realizamos una vieja utopía en la cual el ser humano, mientras más tiempo de ocio tiene, más capacidad de autorrealización tendría, idealmente, y sin embargo no es el caso, porque no solo los contratos colectivos ya no existen, sino que además la precariedad en la que estos trabajos se realizan es todavía mayor que en el siglo XIX, es decir, personas con especialidad y con posgrados ganan salarios de pobreza en México y en la América Latina en general, ¿no? Entonces ahí tenemos una cuestión de la incertidumbre que tiene que ver precisamente con la precariedad del trabajo. Y la precariedad del trabajo genera pues nuevo tipo de dinámicas subjetivas, ¿no? Que son las que estamos viviendo actualmente. También la incertidumbre, y aunque en un sentido quizás muy distinto, se está dando en el campo de la cultura a partir del hecho de que estas transformaciones económicas y subjetivas están modificando también las relaciones sociales, en el sentido de que los viejos valores establecidos no parecen ser suficientes para dar respuesta a los problemas contemporáneos. Me refiero a viejos valores como, digamos, la subrepresentación que las mujeres, las razas llamadas minoritarias, los cuerpos sexualizados y racializados en general, tienen y han tenido en las producciones culturales anteriores, y cómo la cada vez mayor aparente inclusividad de nuevos personajes, por ejemplo, femeninos, de nuevos personajes, por ejemplo, poscoloniales dentro de las producciones, incluso mainstream como Hollywood, parecen estar desplazando cierto tipo de lógica. Digo, parecen estar desplazando porque había que preguntarse si realmente lo hacen, ¿no? Y piensen, por ejemplo, en películas como Black Panther, ¿no? O piensen, por ejemplo, en películas como Capitana Marvel, ¿no? En donde el héroe, que era siempre el hombre blanco, heterosexual, propietario y casi siempre europeo o norteamericano, salvaba el mundo, un mundo que en realidad era pues bastante chiquito, era como una cuarta parte del mundo, ¿no? Europa o Estados Unidos en general. Y que ahora, a partir de, digamos, los nuevos relatos, los nuevos cuestionamientos, la emergencia incluso de otras competencias y otros actores económicos y sociales en la escena global, están desplazando precisamente esas gramáticas, tal vez renegociándolas muchas veces, ¿no? Readaptándolas e introduciendo nuevas figuras de aparente inclusividad, que habría que discutirlas. No creo que sean negativas en sí mismas. Creo que en más de un caso son sumamente positivas, porque de hecho ayudan a romper muchos de estos estereotipos, pero creo que a veces también pueden reforzar otros estereotipos si no pensamos radicalmente las condiciones de esta producción cultural. Y por último, en el ámbito de las transformaciones sociales, evidentemente estas nuevas representaciones, el hecho de que las personas tienen acceso a medios de información que no están centralizados únicamente en torno al formato de la prensa libre o de el cine, la radio, la televisión, etcétera, sino que son mucho más fluidos, mucho más dúctiles, no solo transforman las formas de consumo en realidad como Netflix, etcétera, sino que digamos puede producir por momentos la ilusión de que realmente vivimos en un campo en donde solamente existen individuos sin vínculo social, ¿no? Y habría que preguntarnos en qué términos estamos viviendo nuestra individualidad, nuestra subjetividad, digamos, privada, aunque en realidad es cada vez más socializada, ¿no? Es decir, cada vez que uno sube una selfie a Instagram, no solamente estás produciendo un tipo de información de consumo propio o cerrado para tus amigos, sino que en alguna manera, como diría Nicolás Mirzoev, estás generando un insumo a la charla global, y el hecho de que otros que no te conocen te pueden dar like, pueden entablar un vínculo asociativo contigo, establecer redes, en sí mismo parece ser suficientemente positivo, y yo creo que indudablemente lo es,
Sin embargo, nunca es un asunto menor poder pensar estas grandes transformaciones tecnológicas en un sentido dialéctico, es decir, así como hay muchas cuestiones asociativas, tendríamos que pensar en qué términos se está dando la terca persistencia de las exclusiones que creíamos superadas, pero que no lo son, ¿no? En este sentido, un ejemplo, y tal vez con esto concluiría, de que los relatos o las dinámicas del liberalismo clásico e incluso del liberalismo llamado nuevo liberalismo están colapsando en algún sentido o ya no están haciendo, ya no están logrando articular tanta hegemonía como lo lograron en el pasado, son, por ejemplo, el triunfo de figuras autoritarias como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil. El hecho de que empresarios que en algún momento se acercaron a la dinámica política están logrando echar atrás una serie de triunfos democráticos en sí mismos, precarios pero democráticos al final del día, es un signo, me parece, clave para ver cómo nos estamos introduciendo hacia una nueva etapa postliberal en la cual será importante pensar e imaginar nuevos relatos cada vez más potentes, más globales, creo que no locales, de cómo podríamos imaginarnos la emancipación del ser humano en general, ¿no? Entonces, bueno, esas son como las propuestas que yo planteo para la reflexión en general. Muchas gracias por la hospitalidad a distancia tecnológica e institucional y de todo tipo. Y pues síganos en redes sociales. A mí me encuentran como Donovan Hernández, ahí tengo una página de Facebook y bueno, podemos continuar la conversación. Muchas gracias.